Saludos Z-Fans. El más grande misterio que sigue todavía sin respuesta, en la primer línea del futuro original de Cell de Dragon Ball, es el del verdadero motivo del viaje del Trunks alternativo asesinado por Cell, al programar en su adelantada época, su máquina del tiempo, 25 años en el pasado. Motivo que siempre he querido descifrar. Y por fin, tras haberlo planeado y organizado por varias semanas en un escenario imaginario, el día de hoy, en Dimensión Z-Fan, hallaremos esa respuesta, recreando gráficamente todo lo que hubiera sucedido, si aquel Trunks del futuro, lograba hacer su viaje, en lugar de Cell, para que de esa forma, los mismos eventos, nos lleven a ese motivo, y con esto resolvamos de forma definitiva, lo que quería ser tan atrás en el tiempo, y las consecuencias que se habrían desatado. Antes de ir de lleno a esta recreación, desmentiremos algunas teorías hipotéticas que muchos fans, en base a lo visto en el manga, o anime, han formulado, respecto a su viaje. Para tomarme el atrevimiento de desmentir dichas teorías, primeramente visualicemos, un mapa del mundo de Dragon Ball, y cuáles eran los posibles lugares, o puntos cercanos, a donde podría dirigirse Trunks, en su máquina del tiempo alterna, donde hizo su aparición. El primer punto relativamente más cercano, de donde iba a arribar, dirigiéndose hacia el suroeste, era la Torre Karin. Así que hay una teoría que indica que quería pedirle consejo, y semillas de ermitaño, al maestro Karin, que aún seguía con vida, para llevarlas a su futuro, y poder curarse al desafiar a ese extraño monstruo desconocido, que absorbía humanos en su época. Esta teoría es muy poco común, y yo en lo personal la eliminaría, ya que Trunks del futuro, nunca conoció al maestro Karin, y nadie le dijo, dónde se ubicaba ese lugar, y por consiguiente, ignoraba también la ubicación del templo sagrado de Kami-sama. La segunda teoría, se ha convertido en la más popular entre los fans, y es la de avisarle a los guerreros Z, que ya había vencido a los androides de su futuro, y que aprovechando su viaje, les dejaba el control remoto que se construyó en su futuro, para que apagaran a los androides 17 y 18, que invadirían su época en 4 años aproximadamente. Esta teoría, yo la descartaría también, debido a que lo más lógico, para justificar ese viaje para avisarles, sería que Trunks escogiera un año en que ya lo conocieran, y que ya supieran los demás de lo que les hablaba, y no un año, que crearía malentendidos, y confusiones en la historia, al llegar a una época, en que todavía no nacía, y nadie lo iba a conocer. Recordemos que si Trunks posicionó esas coordenadas en su máquina del tiempo, fue para aparecer en medio de un bosque desolado, y de esa forma, no encontrarse con nadie, y no poner en peligro su existencia, al aparecer, 3 años antes de su nacimiento. La tercera teoría, es la de dirigirse a Corporación Cápsula, para dejarle a su madre, la medicina de Goku, y el control remoto, escribiendo una nota anónima, para no poner en peligro su existencia, ya que en su viaje anterior, no lo había podido hacer, para que de esa manera, Goku se cure de su enfermedad, y pudieran derrotar, a los androides 17 y 18 con el control remoto, al invadir su época en 4 años aproximadamente. Esta teoría no suena nada mal, como motivo de viaje, Trunks del futuro, ya no eliminaría a los demonios del frío, ni le entregaría a Goku su medicina. Sería Goku quien los exterminaría, y Bulma sería la encargada de entregarle su medicina un año después, conservando la nota anónima en secreto, y el control remoto. Pero sería una situación arriesgada y nada segura, por lo descuidado y distraído que es Goku. Podría olvidar tomarla, o perder su medicina, repitiéndose exactamente la misma historia de su muerte. Por esos motivos, para mí no sería una teoría viable. La siguiente teoría, se ubica en el futuro mismo, antes de partir al pasado, y describe que al ser asesinado en ese futuro aquel Trunks, fue interrumpido, y ya no pudo terminar de programar el año adecuado en la máquina del tiempo, y el monstruo Cell, fue enviado a una época, y lugar, no planeados. Esta teoría también la quitamos, ya que va de la mano con un error humano, y con una falla técnica, que da como resultado, un problema de programación, ubicación y desplazamiento en la máquina del tiempo, y lo único que ocurriría, es que Cell, no hubiese podido viajar al pasado, al generarse un error en sistema, por apretar el botón de ejecutar, en un algoritmo o instrucción que estaba incompleto.
Esa teoría sale sobrando, pues Trunks del futuro tenía muy bien pensado el lugar y la fecha a la que quería viajar, así que Cell lo atacó, después de tener ya programada su máquina del tiempo. Pero entonces, si ya he descartado casi todas las teorías, sigue la misma duda de lo que pretendía Trunks hacer tan atrás, en el pasado. Para llegar a la respuesta, centremos nuestra atención en dos eventos que estaban ocurriendo en su época. El primer evento era lo que transmitían en los noticieros, de que muchas personas desaparecían inexplicablemente de varios poblados, y estaban siendo absorbidas por un monstruo desconocido. Y el segundo evento se detonó por sí mismo, al acordarse Trunks de que en su anterior viaje al pasado, alcanzó a ver desarrollándose una extraña larva en su laboratorio subterráneo del Dr. Maki Hero. Era imposible no verla, ya que los planos se encontraban en el mismo sitio. Entonces, al contárselo a su preocupada madre, sospecharon inmediatamente de que era otra obra del científico sobreviviente de la Armada de la Patrulla Roja, y que otra vez les estaba ocasionando nuevas dificultades en su futuro. Al ya no existir los androides, es incongruente que su motivo de viaje siga relacionándose con lo mismo. Al ya haber transcurrido 3 años de ese acontecimiento, su viaje se relacionaba a acudir con el Dr. Maki Hero para que le diera una explicación de que era esa pequeña larva incubándose en su laboratorio, y una vez que lo confesara, planeaba asesinarlo, destruyendo sus laboratorios, para evitar la construcción de los androides genocidas que derrotó anteriormente. Al encontrarlo sin vida, en su anterior viaje, lo más lógico era que pretendía irse más atrás en el tiempo, para encontrar vivo a Maki Hero, antes de ser asesinado por sus creaciones, y así, remediarlo de su llegada que sin querer, calculó mal. Y resolviéndolo de aparecer en un bosque alejado de cualquier ciudad, en el que se encontró la máquina del tiempo donde viajaba Cell, todo indica que no quería que nadie se enterara de su llegada, y pretendía atacar por sorpresa al Dr. Maki Hero, desconociendo si ya estaban terminados o no sus terribles creaciones, llevando consigo naturalmente el control remoto para protegerse, y dejando con toda intención su máquina del tiempo alejada de las ciudades, en un bosque desolado, para que ni los androides, ni el científico, ni nadie la pudieran encontrar o destruir. Trunks ya no tendría dificultades para llegar, ya que conocía dónde estaba ubicado su laboratorio. Una vez ya determinado el motivo más viable, nuestra escenografía, aquí mismo comienza. Vamos a suponer que la historia no fue como la conocemos, y que Trunks alcanzó a escaparse de Cell, en su máquina del tiempo, antes de asesinarlo, logrando su objetivo, de viajar al año 763. Año en el que apenas el androide 16 se encontraría en proceso de construcción, Goku seguramente estaría ausente entrenando o practicando su teletransportación en otros planetas, y Vegeta tampoco estaría en la Tierra. Trunks no llevaría consigo su máquina del tiempo, dejándola segura en el bosque, y volaría a toda velocidad a las montañas del norte, para cumplir con su misión secreta, tomando por sorpresa en su laboratorio al Dr. Maki Hero. Lejos de ahí, los revividos guerreros Z sentirían inevitablemente una presencia Saiyajin, volando a una gran velocidad, y Gohan emocionado, supondría que se trataba de su padre. Minutos después, Trunks localiza la entrada secreta, que daba acceso a su laboratorio principal. Destruye la entrada, y finalmente localiza al científico, interrumpiéndolo en sus ocupaciones. Maki Hero, naturalmente se sorprende al verlo, y le pregunta quién era, qué hacía allí, y cómo se pudo enterar de sus laboratorios secretos. Trunks oculta muy bien su identidad, su año y lugar de procedencia, presentándose ante él, con un nombre falso, y como investigador de experimentos, pidiéndole que de favor le explique lo que era esa pequeña larva, en su laboratorio, y para qué fin la estaba desarrollando. Maki Hero se negaría a contestar esas preguntas, al nunca antes haberlo visto, y al ver su espada, y que llevaba un control remoto en su cinturón, sentiría mayor desconfianza, y observaría también el emblema en su chamarra con el logotipo de Corporación Cápsula, suponiéndolo como un espía peligroso, enviado por la familia del Dr. Brief, para arruinar sus planes y creaciones.
Maki Hero tranquilamente y sin decirle nada, camina a una esquina, toma de una mesa un control remoto, y presiona el botón. Mientras tanto los guerreros Z, suponiéndose que se trataba de Goku, acudirían rápidamente al bosque de las montañas de la capital del norte, donde sintieron por última vez su presencia, y esperarían a que volviera a elevar todo su poder, para poderlo localizar. De regreso en el interior del laboratorio del Dr. Hero, Trunks intentaría hacer uso del control remoto, que se trajo de su futuro, para detener a los androides que despertó, pero el control no funcionaría en ellos, y se encontraría frente a dos extraños androides, que jamás había visto antes. Maki Hero lo amenazaría con matarlo con sus nuevas creaciones número 14 y 15. Y dos nuevos enemigos se habrían despertado. El combate del Super Saiyajin Trunks causaría un gran alboroto en el exterior, y provocaría que los guerreros Z acudieran, y se impresionarían al ver que no se trataba de Goku, y al mismo tiempo, no entenderían lo que estaba ocurriendo, y por qué, en aquel lugar, atacaban sin motivos a ese joven misterioso. Preparándose para ayudarlo, atacarían simultáneamente con su poder máximo, al superhumano más grande, pero no le causarían ningún daño, y se darían cuenta, lo fuerte que era, y que sus ataques eran inútiles contra él. De vuelta en el laboratorio, Maki Hero tenía un mal presentimiento, y no conforme con lo anterior, también despertaría su androide número 13. Trunks, después de una breve batalla, lograría finalmente partir en dos con su espada al androide 15, pero en ese instante, Goku se teletransportaría, para salvar a Piccolo, que ya había sido golpeado y se encontraba en dificultades a punto de morir. Goku se convierte en Super Saiyajin, eleva todo su poder, prepara un Super Kamehameha, mientras que Trunks extermina el cuerpo del androide que derrotó, y Goku y Trunks eliminan completamente a los dos androides, que resultaron ser afortunadamente para todos, ligeramente menos fuertes que los dos Super Saiyajin. Todos se alegran, por la inesperada intervención de Goku, y al ver Trunks, que toda su misión secreta ya se había salido de control, por ese evento inesperado, y al sentirse descubierto, por los guerreros Z del pasado, no tendría otra opción, más que explicarles su plan, y lo que estaba sucediendo, haciéndose pasar como un familiar de Vegeta, para justificar su presencia, y el verse como Super Saiyajin, para evitar, revelarles su verdadera identidad y su época de procedencia. Una vez que los pone al tanto de todo, deciden volver al laboratorio, acompañándolo Goku y Piccolo, para hacer que el Dr. Maki Hero les confiese lo del misterio de su larva que incubaba secretamente en su laboratorio. Al llegar otra vez, en la entrada, ya los estaba esperando otro androide más. Piccolo se adentra en el laboratorio, para interrogar directamente al científico, mientras que Goku y Trunks se encargarían de acabar con ese desconocido humano, que no poseía presencia. El extraño se presenta como el androide número 13, y explica que fue construido para eliminar a Goku y a todos los que lo ayuden. A Piccolo lo asesinará, cuando salga del laboratorio, y no les permitirá avanzar, sin derrotarlo primero. Rápidamente el androide eleva toda su fuerza, Goku y Trunks se transforman en Super Saiyajin, para iniciar su combate. El androide 13 crea con sus manos una enorme esfera de energía, y al lanzarla, se desplazaba a gran velocidad y con dirección propia, y comienza a seguir a Trunks, para intentar exterminarlo. Seguido de esto, comienza un encuentro muy parejo en poder y velocidad, contra el Super Saiyajin Goku, que gracias a su entrenamiento de más de medio año, ya había conseguido aumentar bastante su poder, a comparación del que tenía en la saga Namekusei. Instantes después, Piccolo al bajar cautelosamente, se encuentra por fin con Maki Hero, y lo amenaza con no intentar nada, porque destruiría todo el lugar, junto con ese misterioso embrión que custodiaba, y se había negado a confesar lo que era. Maki Hero, al sentirse acorralado y sin salida, y al ya no contar con más androides que lo protegieran, sabía todo sobre Piccolo, y comprendía que no tenía ninguna posibilidad de escaparse, así que, con la condición de que no lo matara, estaría dispuesto a contar toda la verdad de lo que había detrás de aquella larva, y cuáles eran sus objetivos.
Y mientras Picoro lo escuchaba atento, afuera de sus laboratorios en las montañas, se terminaba de librar una muy pareja batalla, que culminaría al hacer equipo, los dos Super Saiyajines, siendo vencido, y desintegrado, el androide más fuerte, y que al haber sido pulverizados los componentes de sus dos compañeros anteriormente, ya no contaba con ninguna forma de poder fusionarse, eso aquí ya no fue posible. De vuelta dentro del laboratorio del científico, Picoro se desesperó al escuchar la retorcida mente de Maki Hero, y sus planes de venganza contra Goku. Lo mejor para todos, y por el bien del mundo, fue tomar la decisión de asesinarlo, y evitar que sus perversos experimentos se llevaran a cabo. Después de eso, destruyó la computadora principal que era la que dotaba de vida a sus creaciones, y la que conectaba con Cell y el mundo exterior, por medio de los mini insectos robot espía que ya permanecerían, sin fuentes de energía y desactivados. Tiempo después sube Picoro de aquel lugar, y al ver todos que Picoro ya se encontraba a salvo, todos los guerreros Z, lanzan al mismo tiempo su poder, y estallan para siempre aquel horrible lugar, junto con el cuerpo sin terminar del androide 16. Terminada esta difícil misión, Goku le dijo a Trunks, que le gustaría teletransportarlo hasta su lejano planeta, pero que aún no dominaba a la perfección su nueva técnica, y no le agradaría que algo saliera mal. Trunks lo entiende, y le agradece por su ayuda al destruir a los androides del terrible Dr. Gero. Trunks recordó su máquina del tiempo y debía volver por ella, hasta el lejano lugar donde la había dejado. Se despide Goku de Gohan y de todos sus amigos, para continuar con su entrenamiento en otros planetas, diciéndoles que lo volverían a ver en 6 meses, o mucho antes, si sintiera que se encontraban en algún nuevo peligro. Y luego de decir esto, se desaparece. Picoro tendría una conversación privada con Trunks, para contarle toda la información que le había revelado el científico antes de morir, diciéndole que ese era un experimento secreto llamado Cell, que estaba creado a partir de las células de todos ellos, y que le tomaría 25 años en desarrollarlo, pero que aún buscaba perfeccionarlo, con 2 superhumanos cibernéticos, que iba a conseguir años más adelante, y que con ellos, conquistaría este mundo. En ese momento fue cuando Picoro lo mató. Trunks ya sabía a qué androide se refería, y sin decir nada más a Picoro, lo escuchó en silencio, y les agradeció a todos, por ayudarle a cumplir con su objetivo, que le mandaba saludar a su familiar Vegeta, que le gustaría esperarlo, pero tenía que volver a su lejano planeta, y debía ir por su nave espacial. Se despidió de todos, y regresa al punto donde apareció desde su futuro. Ahora que ya tiene esa información, le pondrá fin, volviendo a su futuro, para eliminar al monstruo Cell, que invadía su época, confiado en que lo podría vencer. Algo que ya no les reveló el científico, era lo del núcleo primordial de Cell, así que aunque Trunks lo destruya con energía por sorpresa, al no ser más fuerte que Cell, siempre podrá regenerarse, y su destino ya estaba marcado por la muerte. Pero con la diferencia, de que ya no le permitiría viajar al pasado, para buscar a los androides, pues Trunks ya los había destruido y también su máquina del tiempo, quedándose él atrapado en ese mundo sin poderse nunca perfeccionar. A final de cuentas, Trunks a través de Picoro y con ayuda de los demás guerreros Z, sí lograría complementar su objetivo, encontrándose con situaciones ajenas, que no tenía planeadas, como encontrarse con todos los demás, conocer a Goku, y conocer otras de sus muchas creaciones, que ya había terminado. De haber estado solo Trunks, lo habrían asesinado, sin ningún remedio, y el futuro de esta nueva línea de tiempo, se volvería a repetir. Antes de dar por terminado este audiovisual, quisiera hacerles algunas importantes aclaraciones finales. Podría haber algunos comentarios de la audiencia, o de fanboys, diciéndome que está mal mi historia, por haber considerado en mi explicación definitiva, para justificar un hecho canónico, ocupando a 3 personajes que no son canónicos, y que además son mucho más poderosos, de como los puse aquí. Debido a que salieron de la película Dragon Ball Z, la pelea de los 3 Saiyajin, e incluir a los androides 13, 14 y 15, es un error, ya que nunca existieron estos personajes, ni en el manga, ni en el anime. Y en eso, estoy de acuerdo y tienen toda la razón. Pero lo hice, en realidad para 2 motivos principales. El primero, era para dotarlos de una figura física a los androides, y el segundo motivo, para mostrarles su poder aproximado.
para que así sea posible representar lo que claramente comentó número 18 en el tomo 30, manga 350, y en el capítulo 134 del anime. Ella, al hablar con Makihiro acerca de número 16, mencionó textualmente que del androide número 15 hacia abajo, los ha destruido a todos. Lo que nos hace pensar que en algún punto de la historia, debieron existir sus creaciones pasadas número 13, 14 y 15, antes de tomar la decisión de construir a sus androides más fuertes. Opino que Makihiro lo consideró un experimento fallido a número 16, porque al despertarlo para poner a prueba su fuerza de combate, midiéndolo con sus androides anteriores, se negó a pelear con ellos y a destruirlos, debido a su carácter pacifista. Por eso me imagino que lo consideró todo un fracaso para sus planes, y por eso decidió destruir a todos sus androides anteriores a número 16, para experimentar con superhumanos cibernéticos, y lograr sus perversos objetivos. La forma que pudieron haber tenido, fue desconocida canónicamente, y el poder que poseían también, y no podemos hacerlos a un lado, debido a su orden cronológico asignado en base al tiempo en que fueron creados, y el de suponer que para ese año, tan atrás en el que pretendía atacarlo Trunks del futuro, no suena nada descabellado, que los hubiera podido despertar, para protegerse de ese joven desconocido, que lo invadía por sorpresa, en su laboratorio secreto. Y con respecto a lo que dijo número 18 de si el androide 16 es un experimento fallido, ¿para qué lo conservaba? La respuesta nos la da el artbook de Dragon Ball Z Kakarot, mostrándonos la relación que tenían los personajes de todas las sagas, y en la página que muestra las creaciones del Dr. Makihiro, nos señala que el androide 16 era un modelo basado en su hijo llamado Gebo. Ese podría ser el motivo, por el cual le tenía un cierto aprecio especial, y por eso no lo quiso destruir, a pesar de considerarlo un fracaso, como todas sus anteriores creaciones. Por eso se deshizo de todas ellas en el pasado, desconociéndose si en la línea de tiempo, las destruyó un poco antes, o después de terminar a número 17 y 18 y por eso estaban enterados. Si apoyas mi recreación gráfica, regálame un me gusta, coméntame tu opinión, y no olvides ver mis demás audiovisuales, alguno te podría interesar. Hasta la próxima.